Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Joaquín? buenas ¿Cómo va? noches. Todo bien, acá estamos. De hecho, esperando. Qué bueno, ahí, que Zoom se puso en la Honestamente. cámara, ahí un poquito más lejos. Sí, a ver, voy a alejar un poquito. Vale, yo por mientras voy a presentar a toda la gente que se está uniendo a este en vivo. Voy a borrar un poquito mi cámara también hacia atrás, dame un segundo, ahí un poco mejor. Bueno, mi nombre es Jorge Rodríguez, soy periodista, uno de los periodistas del Colegio de Cirujanos Dentistas, y esta noche vamos a hablar sobre liderazgo, básicamente sobre liderazgo, junto al presidente del CREO, que hace Joaquín Cademartori, quien ya está aquí en pantalla junto a nosotros. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo va? Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, Jorge. La verdad es que un orgullo estar acá. También agradecer la oportunidad. No siempre tenemos la oportunidad nosotros recién egresados de poder justamente expresar. Así que, de todas formas, muchas gracias por la oportunidad. No, de nada, a ti por estar acá. Bueno, como pudieron ver, este ciclo de charlas sobre liderazgo partió hace algunas semanas. Esta es la segunda entrevista que hacemos. En primera instancia hablamos con la doctora Andrea Valenzuela. Fue una conversación bien interesante y esta noche vamos a estar junto a Joaquín Cademartori, quien es finalmente una de las figuras que está llamando la atención en cuanto al liderazgo dentro del colegio, dentro del liderazgo entre jóvenes también. Vamos a conversar también sobre cómo está la motivación justamente de la gente más joven dentro de la odontología con todo lo que son estos cargos dentro de los departamentos del colegio. Joaquín, bueno, para comenzar, a ver si nos puedes contar un poco sobre ti. Eres cirujano dentista de la Universidad de Antofagasta. ¿Naciste en Antofagasta? ¿Eres de allá, nacido y criado? ¿Cómo es el asunto? A ver, en resumen, bien rápido, la verdad es que soy antofagastino, de Ajá. corazón. Nací en Antofagasta. Y bueno, por razones, la verdad es que por estudio de mis padres me fui a, a Bélgica, al extranjero, hasta los 16. En 2010 volví acá a Chile Ajá. y estudié odontología en Antofagasta, en la Universidad de Antofagasta. Me titulé en 2018. Dentro de la carrera también, cuarto y quinto año fui centro estudiante de la carrera. Y ya en 2019 termino llegando acá a Santiago, la verdad es que tratando de trabajar en el servicio público. Conocí en otro país justamente lo que era el servicio público para todos, sin que sea un Ujú. país, eh, eh, o mejor dicho, un país que tiene un estado de bienestar, por lo cual la verdad es que tenía ganas de trabajar en el mundo público. Por lo cual llegué acá a Santiago y finalmente se concretó eso, pudiendo trabajar acá en la atención primaria de salud. Ah, perfecto. ¿Cuántos años llevas ya en Santiago? ¿Cuánto tiempo? De 2019 y ahora ya hasta 2022. Primero trabajé un año y algunos meses en el bosque y luego de eso Ujú. llegué a la comuna de Recoleta. Perfecto. Oye, nos contabas sobre tu participación en lo que fue el centro de alumnos a nivel universitario. Suele suceder que todos aquellos que muestran ese interés, que también participan en los centros de alumnos, son quienes después también empiezan a buscar nuevos horizontes y finalmente a caer en algunos cargos políticos, ya sea dentro de instituciones públicas o privadas. En ese sentido, ¿qué viste en tus compañeros también de centro de alumnos? ¿Qué función tenías tú? Y a ver si nos puedes contar un poco qué características creen que de repente unían a toda la gente que ahí participaba. A ver, la verdad es que entré al centro de estudiantes en cuarto año, motivado por una situación que pasó en la clínica. De hecho, acá, si es que hay gente más estudiante todavía de odontología, Ujú. bueno, les cuento que se me incendió el sillón. Se me incendió el sillón atendiendo y lo tenía apagando, de hecho, con un extintor en medio de la clínica mientras estaban los otros con pacientes, qué sé yo. Pero esa situación igual me dejó pensando que finalmente había muchos compañeros de carrera que, la verdad es que trabajaban, otros se estaban endeudando por varios años, muchos estaban sacrificando, qué sé yo, salud mental, estaban sacrificando comodidad al tener que salir de sus ciudades para poder llegar a estudiar. Y la verdad es que eso fue algo que me hizo mucho ruido finalmente y me dije, pucha, no puede ser que, sobre todo una carrera tan cara como ontología, eh, esté entregando esta calidad o estos sillones que están a puertas de quemarse, ¿no? Así que eso finalmente, de hecho, desembocó en una movilización al segundo año del centro de estudiantes y que terminó bastante bien. La verdad es que se concretó finalmente o se acordó justamente mejoría concreta de la clínica que afortunadamente se lograron concretar también. Que bueno, uno muchas veces no disfruta de lo que está o lo que está buscando, muchas veces entender que Ujú.
eh, hay mucha demanda, mucha problemática que no se resuelven del día para la mañana, por lo cual muchas veces cuando se resuelve uno ya ni siquiera es beneficiario de esa resolución, pero uno sabe que otros vendrán y que por lo menos otros ya no están pasando por lo mismo. De todas formas, Claro. creo que esa es la mayor motivación, ¿no? Saber Ujú. que está un poquito mejor de lo que estaba. Sí, bueno, y como bien dices tú, de repente todos los cambios que en un mandato, por llamarlo de alguna forma, o en un periodo de tiempo se buscan, finalmente se suelen lograr en el siguiente o en el subsiguiente. Hay varios pasos que ir pasando. Eh, bueno, siguiendo un poco también con este tema de liderazgo y finalmente con las características que necesita una persona o que finalmente tiene una persona, ahí podríamos discutir si uno busca esto o no lo busca. ¿Qué crees que es para ti, por ejemplo, ser un líder? ¿Cómo lo definirías? Hoy en día que está tan de moda, de repente, sea un líder, no seas un jefe, como que por ahí quizás va un poco la explicación que nos podrías contar. Creo que lo primero es finalmente la empatía. La empatía, entender que muchas veces la problemática que se va a buscar solucionar, primero que todo una problemática que no siempre nos va a afectar a nosotros directamente, pero aún así es necesario buscar solución. Me refiero actualmente, por ejemplo, eh, actualmente yo me desempeño en el mundo público. La verdad es que yo no vivo abusos que viven, por ejemplo, colegas que trabajan en ciertos lugares del mundo particular. Eh, y teóricamente uno puede decir, pucha, en verdad no gano nada, si es que algo se resuelve ahí. Pero la verdad Claro, es que sí se gana mucho porque finalmente estamos logrando que otros colegas estén trabajando en las mejores condiciones posibles, porque eso también permite entregar odontología de la mejor manera posible y también finalmente eso se repercute en la salud del paciente. Por lo cual creo que en este caso sí, de todas formas, primero la empatía. ujú, Mm, La paciencia, lo que hablábamos recién, que muchos procesos son lentos, entender que las claro. problemáticas que se generaron demoraron mucho tiempo en generarse, por lo cual también van a demorar mucho tiempo en destrabarse, por lo cual harta paciencia también de todas formas. Eh, y dentro de esa misma empatía yo también sumaría probablemente la escucha activa finalmente, no solamente escuchar, sino que también Claro. estar consciente de lo que se está escuchando para justamente de ahí tratar de buscar posibles soluciones a las problemáticas colectivas, entender que hay problemas que nos afectan a la gran mayoría, por lo cual en odontología la verdad es que es fácil identificar en la carrera y en la profesión después las problemáticas. Claro, sobre eso te iba a consultar también, porque me imagino que una vez que ya estás en cierto cargo, también te empieza a buscar más gente, te empiezan a plantear más problemas, a dar a conocer situaciones con las que de repente no están contentos, no están satisfechos, y eso me imagino te genera alguna responsabilidad extra, al menos en tu cabeza. Cómo se maneja eso? ¿Cómo se trata de canalizar? Bueno, la verdad es que primero que todo justamente esto se escucha y creo que está el proceso de empezar a ver cuáles son las problemáticas comunes, las problemáticas colectivas, finalmente entender que cada individuo va a tener sus problemas individuales, pero que muchas veces hay también un tronco común a este problema. Por lo cual la verdad es que yo creo que ahí justamente está el hecho de poder identificar cuál es una problemática colectiva que afecte a un número más o menos grande de personas que justamente pueda hacer presión para después generar algún tipo de cambio. Eh, de todas formas, sí. En este camino que has tenido finalmente, luego de pasar por la Universidad de Antofagasta, por ese centro de alumnos, ¿fue esa tu primera experiencia política, entre comillas, o ya había habido algo antes en el colegio o en alguna etapa previa escolar? Fue primera experiencia política, digamos, como tal. La verdad es que Ujú, cuando estuve afuera, llegué a Caché, tercero medio, tercero y cuarto medio, no tuve mayor experiencia política. En la universidad sí tuve más bien la experiencia política universitaria propia del centro de alumnos. De hecho, en realidad siquiera ujú. tuve algo más bien político por fuera, sino que es derechamente dentro del centro de alumnos. Y ya llegando a Santiago, efectivamente, a lo mejor sí hubieron otras situaciones, otras responsabilidades más bien políticas que asumir, pero la verdad es que originalmente fue siempre experiencias más bien universitarias, o lo primero que me intrometió a ese mundo. Ujú. Oye, una vez en ese cargo, ¿cuáles fueron las principales dificultades o las primeras dificultades que viste que de repente dijiste, bueno, esto no me lo esperaba, ¿cómo lidiamos? Eh,
El, el movilizar al colega dentista, la verdad es que cuesta movilizar al colega dentista, probablemente por nuestro perfil, como se nos forma finalmente, a diferencia de otras carreras en que, por ejemplo, varios colegas van a ver a un mismo enfermo y conversan el caso, qué sé yo. En este caso la verdad es que muchas veces estamos desde el segundo año que entramos al laboratorio, a preclínico, encerrados en nuestros cubículos y así vamos. Por lo cual la verdad es que creo que en parte es un tema. Eh, y, y ya más adelante diría que ya en el mundo profesional también puede existir probablemente algún tipo de, de miedo frente a la precariedad que actualmente sí existe en los colegas. O sea, existe una precariedad laboral en los recién egresados, por lo cual no siempre uno se va a sentir cómodo en expresar lo que uno piensa, sabiendo que puede perder la única fuente de ingreso que tiene. Más aún Claro, si aún después de eso está endeudado por un CAE, si es que tiene que sostener una familia, por lo cual la verdad es que finalmente eso sí restringe poder conversar estas cosas. Creo que evidentemente no podemos forzar a los colegas a hablarlo, eh, pero sí en algún punto vamos a tener que hacerlo si es que pretendemos solucionarlo. Eh, claro. de todas formas, entender que también el hablarlo tampoco implica solucionarlo de una, sino que implica recién empezar a amalgamar, a juntar todo esto para que mediante estos y muchas cosas más podamos solucionar situaciones que están viviendo colegas actualmente, por ejemplo, en el mundo laboral. Claro, bueno, situaciones que sin duda pueden encontrar en nuestro sitio web, también en nuestro perfil de Instagram. Hemos detallado varias de esas situaciones en algunas de las reuniones que actualmente está teniendo el Colegio de Cirujanos Dentistas con los distintos ministerios involucrados, Ministerio del Trabajo, Ministerio también de la Mujer. Ahí, bueno, tienen mucha información, no lo quiero desviar, pero lo pueden encontrar ahí. También agradecer a toda la gente que se está uniendo, les trata de devolver ahí el saludo a todos, pero bueno, se me pasan varios, pero a todos gracias también por estarse conectando. Joaquín, bueno, en vista de estos problemas que te encontraste, que finalmente tuviste que empezar a dilucidar cómo tratar con ellos, ¿qué experiencia o qué consejo más bien les puede dar a las personas que inician este camino de liderazgo, que de repente llegan a un cargo y que quizás se van a encontrar con lo mismo que tú viviste, pero aún sin saberlo? ¿Qué se le podría adelantar como consejo? Eh, yo creo que, bueno, primero entender, como bien decía, que son procesos lentos. O sea, es muy difícil lograr cambios rápidos. Generalmente la naturaleza, de hecho, cuando uno ve la naturaleza, me refiero a un bosque, a la naturaleza del día a día, eh, las grandes estructuras se hacen bien lentito, bien paulatinamente. Finalmente, las montañas más grandes van bien lentito, de hecho, que es centímetro a centímetro. A diferencia de justamente procesos que logran cambios muy rápidos, pero que también son muy destructivos, como puede ser un terremoto, como puede ser un huracán, que va todo muy rápido, pero también es todo muy destructivo. En este caso creo que los procesos van a ir lentos, por lo cual armarse primero de mucha paciencia. Segundo, entender que actualmente las problemáticas de la salud oral, nadie más que el gremio va a ser quien va a poder resolverlas, porque la verdad es que nosotros somos los expertos en el área. Claro. Entonces, nosotros somos quienes tenemos que ir a resolver esto. Por lo cual, si es que nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Y eso Ujú. tenlo claro, finalmente. En algún punto hay que asumir cierto liderazgo, hay que asumir ciertas responsabilidades, porque la verdad es que otros gremios tienen sus problemáticas y la verdad es que nuestra problemática, la verdad es que obviamente no son su prioridad y es normal. Por lo cual, Claro. invitar a los colegas más jóvenes a resolver sus problemáticas primero internas en la misma carrera. La verdad es que van a haber problemas ahí, la verdad, más adelante en el mundo profesional también van a haber problemas. Por lo cual también invitar a los colegas a conversar entre ellos, eso yo creo que es fundamental. Eso va a permitir justamente identificar estas problemáticas colectivas Ujú. y después de eso justamente podemos sentarnos ya a ver qué soluciones pueden surgir frente a estas problemáticas. Pero lo primero es sentarse a conversar. Claro, oye, justamente estas habilidades o capacidades, como les queríamos llamar esta noche, me imagino que también influyen mucho en tu vida cotidiana. ¿Les sacas un provecho a favor? ¿Son algo que finalmente también te consume tiempo y te hace andar parte del día también con tu cabeza ocupada en otros problemas? ¿Cómo se lidia con eso y cómo se puede aprovechar de la mejor forma, por decirlo?
diría que finalmente sí, hay ciertas cosas que el estar, por ejemplo, asumiendo responsabilidades implica, por ejemplo, mucha organización. La verdad es Claro. que la agenda tiene que estar bien ordenada, la verdad es que los tiempos tienen que manejarse bien, por lo cual sí, son habilidades que se tienen que ir puliendo si uno pretende proyectarse en el futuro como líder, de todas formas. El hecho de, por ejemplo, también, tengo la cara, por ejemplo, el hecho de también, eh, espera, Sí, dale, no hay mi gatita problema. ahí. No, pero como te digo también el hecho de que finalmente, pese a que eh, existen situaciones del día a día que también van a implicar justamente también aplicar esta habilidad de liderazgo. Por ejemplo, en el trabajo muchas veces van a surgir situaciones que van a implicar también tener que liderar una situación puntual, entendiendo que Ujú. muchas veces dentro del trabajo ya hay una jerarquía, por lo cual tampoco hay que saltarse esa jerarquía, pero sí muchas veces van a haber situaciones puntuales que se pueden resolver muchas veces dentro de un box, dentro de la clínica, para que eso funcione mejor. Ujú. Y mencionábamos recién, o mencionaba recién algo bien importante sobre de repente la poca motivación que hay de parte de la gente a participar en este tipo de cargos, en este tipo de responsabilidades. Y claro, comparto un poco ese análisis, pero también es verdad que las nuevas generaciones también se ve que quieren participar. Es como que está bien dividido, porque no sé si será un 50-50, pero sí hay grupos que están interesados, lo hemos visto dentro del colegio, que muchas de las generaciones nuevas se quieren integrar, y también que justamente las generaciones que ya llevan años entregando sus servicios al Colegio de Cirujanos Dentistas también se ponen muy contentos cuando ven esta ganas, cuando ven esta motivación. Eh, por las razones que sean hoy en día, la carrera tiene un alto porcentaje de mujeres, mucho más alto que incluso el de hombres que se están titulando actualmente. Entonces, finalmente, ¿qué se puede hacer para que justamente las mujeres puedan de repente llegar a estos cargos de liderazgo, de dirección o de este estilo, como para poder potenciarlo finalmente? Es un género que generalmente o que históricamente ha denunciado quizás un poco de discriminación. Hoy en día eso está terminando afortunadamente, pero aún así como que uno ve los cupos y bueno, nunca, no llegan a ser igualitarios. ¿Cómo se puede motivar esa participación por parte de la mujer especialmente, pero también de todo el gremio? Bueno, primero que todo, efectivamente, actualmente, de hecho, en el gremio somos mayoría mujeres. Así, sorprende no ver tantas mujeres en cargos de liderazgo, de hecho, dentro del propio gremio. La verdad es que eh, también como cuando de hecho tuvimos que conformar esta dirección de capitular, la verdad es que justamente nosotros queríamos lograr paridad de género para justamente equilibrar esta mesa Ujú. de decisiones, pero la verdad es que costó, por lo cual acá yo invito a todas las mujeres que están acá mirando que, eh, que por favor busquen estas responsabilidades que finalmente la verdad es que van a permitir darle una nueva visión a todo lo que ya hemos avanzado. De verdad que va a permitir darle eh, completar finalmente la visión, porque actualmente Ujú. estamos con una parte, no va a haber visión. Por lo cual yo creo que, Claro. de todas formas, invitar a las mujeres que están viendo esto a que participen de todas formas, a que de hecho expresen su mayoría finalmente, porque son mayoría. Así que de todas formas, eso es la invitación que dejo, ¿no? Claro, así es. Mira, vamos a hacer una pausa acá para saludar a toda la gente también que se está uniendo. Y justamente en ese sentido, bueno, ¿cómo se puede también, ya hablar un poco como de la invitación, y me gustaría saber cómo se puede fomentar esta participación de los jóvenes desde tu punto de vista, pero además también si nos puedes contar con qué se van a encontrar, porque hemos repasado algunas de las características personales que necesitan tener, algunos de los problemas que se pueden encontrar, un par de consejos con los que quizás podrían lidiar con eso de forma más rápida, pero en el día a día, en la práctica, ¿con qué se van a encontrar? ¿Con un día lunes de repente lleno de reuniones? ¿Con un día martes donde tienes que presentar algún proyecto? ¿Con un día miércoles donde hay que organizar alguna reunión? ¿Cómo es eso en la práctica, digamos? Sí, o sea, de todas formas, efectivamente van a ser periodos. Hay que entender que esto tampoco es que estos son casi como oleadas. Vienen una Ujú. oleada de mucho trabajo, después viene un periodo más de reposo y así se va. La verdad es que generalmente cuando se propone ya un proyecto o se tiene ya en mente más o menos lo que se quiere organizar,
implica como tal efectivamente un poquito más de tiempo, y darle un poquito más de tiempo. Eh, Idealmente, lo ideal sería, sobre todo si se está partiendo con algo nuevo, es que todos quienes estén ahí se lleven alguna responsabilidad para que justamente el trabajo sea mucho más equilibrado, mucho más repartido. Efectivamente, saber delegar es una característica igual importante de un buen líder. Eh, por lo cual, la verdad es que de todas formas eso, van a haber momentos de mucho estrés o de mucha carga, digamos, no laboral en este caso, gremial. Pero la Ujú. verdad es que también siempre da una satisfacción cuando vemos que otros colegas se motivan a también seguir buscando mejores condiciones para ellos mismos, finalmente. Es eso, estamos buscando acá mejorar la profesión, mejorar también el acceso a la salud oral para la población, pero de todas formas buscamos el bienestar de la profesión. Claro, eso, bueno, acotar justamente que son varias reuniones las que está manteniendo el Colegio de Cirujanos Dentistas. Justamente hoy hubo una en el MinSal, puedes leer la nota en el sitio web también, justamente buscando finalmente siempre eso, a grandes rasgos, que la profesión esté bien, que se puedan respetar ciertos derechos también de los cirujanos dentistas y por supuesto que esto sea con la mayor cantidad de bienestar posible, ¿verdad? Frente a eso, tú eres presidente del CREO, que son bueno, la gente que está recién titulada en odontología. ¿Cómo es la participación ahí? ¿Cómo ves la motivación? ¿Cómo ves las ganas de la gente? Las ideas, porque suele suceder que en estos casos de liderazgo, cuando se participa por primera vez, hay muchas ideas, pero que luego chocan con algunas murallas, con algunas barreras. ¿Cuáles son esas motivaciones y esos puntos que destacaría sobre la gente que se está uniendo? Y bueno, yo diría que desgraciadamente existe, al salir al mundo profesional, un gran desconocimiento de lo que puede ser finalmente el mundo profesional. A nosotros nos forman mucho en la parte técnica, pero la Ujú. verdad es que no tanto en la parte del ámbito laboral o cómo hacer el mundo laboral en el día a día. Por lo cual la verdad es que entender que de todas formas muchas veces genera una frustración por parte de los colegas. Eh, es una frustración que se traduce también en una motivación de buscar un cambio. Llegan finalmente al capítulo y existe esa motivación, pero también con el tiempo se va diluyendo cuando se dan cuenta que el problema es mucho más grande que lo que puede abarcar el colegio, cuando entiende que muchas veces el colegio, aunque ponga toda la voluntad, no va a lograr solucionarlo en un corto plazo. Y eso efectivamente desmotiva. Eso también genera una segunda frustración que es evidente que puede motivar a muchos, pero que invito a todos, la verdad, a que finalmente se convenzan que la única manera que logremos finalmente mejorar nuestras condiciones es que estemos el mayor tiempo posible unidos tratando de solucionar estas problemáticas. Si no, la verdad es que tal como se diluye esto, se diluye la solución de la problemática. Ujú. ¿Cuáles son las principales barreras que creen que de repente hacen que todos estos problemas se vayan diluyendo, que todas las soluciones más bien se vayan diluyendo? Creo que, bueno, actualmente, a mi juicio, y eso ya más bien lo tomo como una respuesta más bien personal, pero creo que Ujú. finalmente cómo se entiende la salud actualmente en Chile, creo que eso es la gran barrera finalmente, el hecho de que se entienda la salud como un bien de mercado finalmente, como un servicio que se puede prestar casi como ir a comprar cualquier prestación de cualquier tienda y no como una atención de salud finalmente. Ujú. ¿Y a qué voy con esto? Que más que quisiera profundizar un poquito más este tema. Ujú. Es que cuando uno entiende la salud como un bien de mercado, como un bien de consumo y no como un derecho finalmente a acceder a salud, eh, el problema esencial que va a pasar en eso es que va a existir un incentivo perverso, en que básicamente si es que yo estoy vendiendo salud, llega la pregunta natural, ¿me acomoda que la población esté sana o finalmente me acomoda que la población esté enferma porque yo estoy vendiendo esto? Entonces, la verdad es que y ahí uno se da cuenta cómo finalmente nosotros enfocamos nuestra salud a un ámbito más bien rehabilitador y dejamos completamente o obviamos completamente la prevención, que sería lo fundamental para lograr que la población esté sana. Ujú. Entonces, creo que es un problema finalmente estructural de cómo entendemos la salud y que desgraciadamente justamente es el mayor freno cuando queremos como tal buscar soluciones. Eh,
y desgraciadamente, como digo, no siempre depende del colegio, pese a que haya las mejores voluntades por parte de la directiva y en general del colegio para solucionar ciertas problemáticas. Ujú. Bueno, pasó hace poco también que finalmente el proyecto de renovación de salud, bueno, con todo esto del plebiscito de la Constitución, también quedó, va a tener mucho menos cambios en ese sentido, y basando un poco en lo que planteas, cómo se maneja esa frustración? Porque imagino que había muchos planes de decir, mira, si pasa esto, podríamos hacer uno, dos, tres, cuatro, pero finalmente de repente esa idea o eso que uno esperaba no pasó, como el dirigente en ese caso dice, bueno, ¿cómo me reinicio? ¿Cómo partimos esto de vuelta? ¿Qué se puede hacer? Existe también una frustración grande de decir, bueno, capaz que la gente no quiere este cambio y yo soy una minoría, no sé. ¿Qué es lo que se piensa? ¿Qué es lo que se hace? Y bueno, yo creo que ahí hay que básicamente mantener el optimismo de pensar de que todo siempre va para mejor o siempre las cosas van a ir mejorando, por lo cual la verdad es que creo que en este caso puntual o puntualmente respecto a la odontología, por ejemplo, creo que actualmente el mayor problema que yo veo en el capítulo recién egresados o dentro de los jóvenes egresados es que Ujú. no se identifica claramente, por ejemplo, cuando se está viviendo un abuso laboral. Muchas Ya, veces se normaliza o se obvia que existe un abuso laboral eh, y eso hace que finalmente, efectivamente, se normaliza en el tiempo y en algún punto después de eso ya no es problema. Entonces, claro. justamente en este caso, ¿cómo nos reenfocamos? Justamente volviendo a lo que nosotros creemos que es el problema original, que básicamente actualmente el colega, por ejemplo, no está reconociendo un abuso laboral. Bueno, hagamos instancias para que justamente el colega pueda como tal decir, escucha, efectivamente, esta situación por lo menos está en el límite de lo legal. Para que por lo menos se levante esta red flags, como se hablan ahora, esta bandera roja de que Claro. hay algo que no está Alerta. bien. Exactamente, hay algo que no está bien finalmente y por lo menos para que yo sepa que estoy en un terreno que corresponde. Por lo cual, sí, de todas formas, creo que lo importante en este caso es volver a lo que uno cree que es el problema original, ¿no? Que finalmente, en este caso creo, por ejemplo, en el caso de los recién egresados, es el no reconocimiento de ciertos abusos laborales. Ujú. Eso y este tipo de temas, ¿se hablan dentro del creo? ¿Qué tal en la recepción por parte de la gente que lo sigue? De todas formas se habla, pero entendiendo que obviamente casi con cierto tabú, que diría yo, con cierto recelo en el sentido de que finalmente siempre estamos, o no siempre se puede hablar con la libertad que uno quisiera por lo que hablamos anteriormente, porque finalmente estamos atacando, entre comillas, la única fuente laboral que tenemos. Entonces sería casi masoquista querer destruirlo, ¿no? Claro, Entonces, finalmente creo que sí, existe ese freno interno propio al querer conversar las cosas, pero de todas formas yo invito a los colegas a que eh, imaginen cómo sería su trabajo en las mejores condiciones posibles, entendiendo que obviamente esas mejores condiciones posibles probablemente si la alcanza va a ser muy a futuro, pero que justamente intente ir mejorando su profesión finalmente, porque como digo, o sea, también el estar en situaciones que finalmente estresan al colega, cansan al colega, agotan al colega, también perjudica su salud mental, finalmente lo perjudica como persona, más allá de como dentista, como persona. Por lo cual acá tenemos que velar finalmente para que los colegas eh, cuiden también no solamente su profesión, pero también su integridad como persona, su integridad y su salud. claro, ya que tocamos el tema de salud mental, ¿cómo te parece que está eso dentro del rubro? Uno de los que finalmente hay o tiene porcentaje, digamos, alto de gente con mucho estrés también, no solo siendo profesionales, sino que también en la etapa de estudio, los últimos años también son bien exigentes con algunas situaciones que han cambiado, como últimamente tener que buscar uno de los pacientes sobre el final de la carrera de forma personal. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se maneja y finalmente qué tipo de situaciones se pueden mejorar dentro de todo este marco? Bueno, la verdad es que de todas formas el manejo de la salud mental es complejo, y diría que ya ni siquiera solamente depende de lo que pasa en la carrera, de verdad que depende de todo su día a día o de la vivencia de la persona, pero es cierto que la carrera agrega grandes factores de estrés. Claro. Eh, y la profesión los va a agregar también, entendiendo que de todas formas
lo más importante es cuando uno considere que ya no está dando abasto, buscar ayuda profesional, buscar finalmente acompañamiento, entender que muchas veces hay problemáticas que uno no tiene las herramientas para solucionarlas de forma autónoma, por lo cual necesita las herramientas de otros, e invitar justamente a los colegas que se sientan que también a lo mejor están en situaciones de alto estrés. Si es que existe posibilidad de poder cambiar esto, bueno, cambiarlo. Si es que no, buscar herramientas para poder lidiar con ello. Pero de todas formas es cierto que la salud mental está afectada estructuralmente en Chile y no solamente en el mundo de los dentistas, ¿no? Claro. Bueno, realmente buen consejo a todo aquel que de repente sienta por ahí mucho estrés. También hay que ver cómo poder cambiar eso. Finalmente, todo en esta vida tiene solución, como dicen por ahí. Joaquín, yendo de vuelta un poco más a los temas de liderazgo, el gremio del cirujano dentista es muy amplio, es muy grande, perdón. Hay mucha gente, no solo colegiados, sino que también profesionales, pero luego la representación de esto en cargos públicos, en cargos políticos, quizás no es tan alta en comparación al número de dentistas que hay hoy en día en Chile. ¿Crees que debiera haber una mayor participación y si es así, cómo se puede incentivar esa participación? ¿Cómo se pueden abrir las primeras puertas? Bueno, entender que muchos de estos cargos son de representación popular también están muy ligados al mundo de la política, por lo cual invitar a los colegas a abrirse al mundo de la política, entender que muchos cambios dependen, para bien o para mal, de la política, de un congreso que legisle, por lo cual invitarlos también a participar de ello. De todas formas, como vuelvo a decir anteriormente, nosotros somos los expertos en la parte de salud oral, por lo cual nosotros podríamos dar esa gran pincelada a la parte de salud en general, por lo cual creo que sí, es importante que estemos presentes. Y de todas formas, es importante que los colegas también se involucren más en la política. Acá no digo política partidista, pero de todas formas en la política. Ujú. Acá tenemos un comentario de Juan Balbontín, quien dice, bueno, toda carrera de la salud tiene un alto nivel de estrés, confirmando un poco lo que hablábamos recién también y los consejos que de repente das sobre cómo poder llevar todo esto, sobre cómo manejarlo. Eh, ¿en qué cargos crees tú que sería bueno ver de repente cargo político a un cirujano dentista? Hoy en día hay algunos ejemplos, pero como conversábamos, no son todos los que quizás gustarían dentro del gremio. ¿Cómo se puede empezar esto también? ¿Qué puerta hay que golpear? Creo que acomodaría mucho tener más cargos de dentista en el mundo parlamentario, de todas formas. Creo que Claro. finalmente muchas problemáticas dependen de la buena voluntad de parlamentarios, por lo cual Cámara Alta, Cámara Baja sería bienvenido que hubiese más dentistas, para que justamente en conjunto podamos proponer soluciones para solucionar, para la salud oral del país también, de todas formas. Creo también que probablemente sería interesante ver más dentistas o más profesionales ligados al área de la odontología eh, en cargos municipales, por ejemplo, concejales, que puedan incidir directamente en las políticas municipales que tienen una gran incidencia dentro de la salud oral de las personas, ya que son quienes manejan el APS, ¿no? Por lo cual, Claro. eh, directamente vía municipios se pueden lograr cosas concretas para la población respecto a salud oral. Oye, frente a esto, dentro del CREO, tú como presidente, a la gente que se está uniendo recién, Joaquín Cademartori, es presidente de los recién egresados de odontología, del capítulo de recién egresados de odontología, su sigla es CREO. Estos temas se plantean, ¿qué temas están abordando actualmente, igual digamos el plan de acción para este cierre de año dentro del capítulo? Y la verdad es que para este año el mayor enfoque que le vamos a dar es justamente el que conversaba antes sobre el reconocimiento de abusos laborales y cómo denunciarlos finalmente. La verdad es que me interesa que los colegas recién egresados puedan desde un comienzo identificar qué es lo que por lo menos qué es lo que por lo menos eh, lo está perjudicando directamente. Y creo que es importante que para eso sepa identificarlo. No sé si todos los colegas acá que estudian o que estudiaron tuvieron la oportunidad de pasar por algún ramo de ese tipo o alguna vez algún profe lo mencionó, pero la verdad es que en mi Ujú. caso no pasó. Por lo cual creo que es importante que justamente como gremio, asociación gremial que somos, eh, conversemos estos temas porque finalmente acá también podemos entregar herramientas
que permitan a los colegas justamente poder decir, saben que yo este contrato no lo voy a firmar porque es abusivo. Esta cláusula la verdad es que no creo que corresponda, por lo cual solicito que se modifique. La verdad es que esas herramientas creo que son las que las podemos dar a los colegas y por lo cual invito a los colegas más jóvenes bueno, a los que están actualmente unidos, que están ahí viendo esto, que por favor Ujú. sigan el Creo para que podamos justamente seguir solucionando estas problemáticas. Claro, sigan al Creo, síganos también a nosotros, participen ahí. Bueno, como les decía, varias información hoy pueden revisarla ahí en nuestro feed. Bueno, conversamos algunas de estas situaciones de abuso que son justamente de abusos laborales, que son algunas de las que se están tratando con el Ministerio del Trabajo, generalmente sobre el tema megaprestadores. Pero también esta capacidad o esta incapacidad de reconocerlos más bien, también parte quizá un poco por un tema que he escuchado muchas veces que dicen, bueno, quizá hay una sobrepoblación de dentistas. ¿Qué otros factores, quizás ese es uno, qué otros factores creen que pueden influir en que de repente se acepten ciertas condiciones laborales que cuando uno lee el contrato dice, bueno, no es lo que más me favorece, no es lo mejor, pero es un buen paso para partir? De todas formas, la sobreoferta que existe de profesionales hace que quien ofrece o el empleador pueda mejorar sus condiciones de ingreso, perjudicando las condiciones del dentista. De todas formas, es un hecho, es una ley de oferta y demanda, simplemente por lo cual va a pasar. Eh, y desgraciadamente tampoco tenemos una solución que se pueda implementar que vaya a solucionar esto, porque no podemos simplemente quitarle título a los colegas, a ti sí y a ti no, Claro. y somos menos y así mejoramos esto. Por lo cual, la verdad es que creo que lo fundamental acá es que por lo menos nosotros como colegas exijamos un piso mínimo y que no estemos dispuestos a firmar algo que no nos asegure un mínimo. Por ejemplo, que no nos, eh, yo no estoy dispuesto a firmar un contrato que no certifique los porcentajes que yo voy a estar ganando en el tiempo. ¿Por qué? Porque pasa que muchas veces firman un contrato en que los porcentajes no están acordados y a medida que va Ujú. pasando el tiempo, sabes que, bueno, ahora tú ya estás trabajando 2 años, pero te va a cambiar el porcentaje y ya tú no vas a ganar el 40% de esta resina, sino que solo vas a ganar un 25%. Y desgraciadamente no hay ninguna negociación, no hay nada. Entonces esto es un acorde unilateral. Eh, que claramente podría haber sido solucionado si es que de un comienzo se hubiese acordado firmando el contrato que el porcentaje de la resina iba a ser de un 40% y que la única manera de modificar esto es siempre y cuando se acorde entre las dos partes. Entonces, finalmente yo creo que ese tipo de herramientas son las que podemos Ujú. entregar y que de todas formas implica que nosotros colegas no estemos, o por ejemplo, estemos dispuesto a entregar, por ejemplo, una consulta gratis, una evaluación gratis, porque eso la verdad es que no sé qué otro profesional lo hace, no conozco muchos profesionales que estén dispuestos a entregar su conocimiento, su tiempo de manera gratuita, porque además, y ahí volvemos a un punto más profundo, es que existe un incentivo perverso. Desgraciadamente, yo evaluar a un paciente no me es gratis. Tengo que gastar en guantes, tengo que gastar en un gorro, tengo que gastar en EPP, tengo que gastar en esterilizar mi instrumental, tengo que gastar en el arriendo de la clínica o lo que implique atender a ese paciente. Por lo cual, sí o sí va a haber un pequeño bichito de decir, pucha, tengo que encontrar algo para por lo menos poder rentabilizar la evaluación. Ujú. Por lo cual, del mismo paciente puede existir una desconfianza al existir este tipo de situaciones. Por lo cual, creo que es importante en este caso que acordemos un piso mínimo que nosotros como profesionales, como colegas, no vamos a estar dispuestos a bajar porque simplemente nos va a perjudicar. Claro. Oye, para ejemplificarle un poco a toda la gente que nos está siguiendo, creo, bueno, entiendo que lo conversamos alguna vez, que dentro del Creo armaron una reunión para conversar justamente de temas de abusos laborales y otras situaciones como esta, para que los titulados más jóvenes pudieran reconocer este tipo de ofertas y también tratar de no aceptarlas. Sin embargo, a la reunión llegaron pocas personas finalmente, no había mucho interés. ¿Cómo se puede relacionar eso entonces de repente entre la inconformidad que existe en varios profesionales, pero también entre el poco interés que genera tratar de solucionar ese tipo de detalles por los más jóvenes? Creo que finalmente, disculpa, hay incluso que gastaste 6 años de tu vida aprendiendo y es de todas formas, por lo bajo 6 años, así que creo que no corresponde regalar eso.
Sobre el tema mega prestadores, efectivamente hace poquito tuvimos una charla o más bien un conversatorio que quería reunir la opinión de los recién egresados respecto puntualmente al abuso de mega prestadores, ya que o esto emana de un informe que sacó el mismo colegio dentista, un informe jurídico, que habla Claro. sobre el tema mega prestadores, sobre el abuso que existe en mega prestadores al momento de entrar a trabajar en ellos, al momento de trabajar con ellos, al momento de terminar el contrato con ellos. Por lo Sí, cual, donde justamente la las verdad mujeres también son más abusadas que finalmente los hombres, y como decíamos, son más también en la carrera. exactamente. Por lo cual, finalmente, de todas formas fue bien decepcionante, no te miento, cuando vi tan poca gente llegar y peor aún, ninguno de los que llegó eh, era afecto directamente por los megaprestadores. Eh, Ninguno de ellos trabajaba en megaprestador, por lo cual la verdad es que que se pregunta cuál será el problema. Debemos dejar de ver la odontología como un negocio. Nunca he visto a un médico haciendo comerciales en la tele. Exactamente, Joaco, compartimos nombre, parece. Así que es un hecho que finalmente sí, se puede hacer un poco desmotivante, un poco frustrante, pero Claro, la verdad es que siempre trato de pensar que, bueno, si no están participando también probablemente existen razones. Yo también trabajé en Megaprestador, esto no lo comenté, pero entre que me titulé y llegué acá a Santiago, yo me titulé en ujú, 2018 y en 2019 llegué a Santiago. Por lo cual en ya, 2018 yo me fui a La Serena y trabajé un periodo corto en un megaprestador. Por lo cual también conozco la realidad del megaprestador, la verdad es que a mí nadie me la cuenta. claro. Así que puedo decir que efectivamente sí existen abusos. Por lo cual, eh, a lo mejor eran propios de esa sucursal, ojalá que así sea, o propios de ese momento, ojalá que así sea, pero la verdad es que yo sí vi ciertas situaciones que considero o que fueron derechamente abusivas. Por lo cual, la verdad es que de todas formas, entiendo que ciertos colegas no van a querer hablar de estos temas porque, bueno, como bien dije, afecta su fuente de ingreso y peor aún, puede existir el miedo de que después sean tachados de que no se contrata más tal dentista porque justamente Claro. está denunciando abusos laborales. Por lo cual la verdad es que eso también existe también un cierto miedo a denunciar justamente por no querer perjudicar su carrera profesional y que es totalmente válido, por cierto. Esto hay que entender que finalmente cada cual tiene que, desgraciadamente, buscar cómo va a generar su ingreso, desgraciadamente en un mundo que actualmente es muy hostil para el profesional. Claro, mira, acá tenemos un comentario de Valvontín Juan. Dice, lamentablemente este abuso se puede dar por la gran cantidad de odontólogos que hay y las matrículas llenas en 37 escuelas. Javi Saavedra agrega, Mm, sí, sí existe mucho abuso a nivel nacional, de un prestador bien conocido. Javi Saavedra, yo creo que por miedo los colegas no hablan por el no hablar, pero no, el no hablar fomenta el crecimiento de esos negocios a costa nuestra. Claro, bueno, es un círculo vicioso que se va exactamente. repitiendo. El nombre mega prestador no está en vano, ¿no? Son mega empresas que finalmente cuentan con recursos donde finalmente la competencia poco y nada tiene que hacer, si es que se le puede llamar competencia finalmente. A un cirujano dentista que abre su consulta, la verdad, poco y nada tiene que hacer frente a los megaprestadores, frente también a lo que marginan, a la forma que tienen de contratar y por supuesto a la cantidad de currículum que están recibiendo día a día. Bueno, tratando de no desviarnos tanto del tema, aunque sí me parece muy interesante conversar todas estas problemáticas, porque son finalmente las que van definiendo un poco el carácter también del líder. O sea, si tú estás líder de este caso de un capítulo y bueno, todas las cosas van resultando color de rosa, bueno, sería ideal, pero la realidad es que las cosas no son así y es justamente con esas frustraciones con las que hay que manejarse y seguir trabajando con ganas. Es como agachar la cabeza y decir, bueno, démosle una vez más. Ahí también De todas aprovecho de formas, saludar en pantalla a toda la gente que nos está agregando, a los que más puedo. Una pregunta también de las que tengo preparada. Dice, la actualidad Colegio de Cirujanos Dentistas se encuentra en un proceso de reforma de estatutos. A la gente que también nos está viendo y que no lo sabe, bueno, hay una reforma de estatutos en proceso. Entonces, ¿qué tipo de mensaje se le puede enviar a los colegas colegiados con el fin de fomentar las opiniones y la participación en este proceso? Realmente, la reforma de estatutos, estos estatutos vienen del año 2012, han pasado 10 años, hay algunos que se quieren cambiar, mientras que hay otros que necesitan sí o sí cambiarse, pero obviamente todas estas reformas de estatutos son útiles y son válidas y son representativas en la medida que la gente participa. ¿Cómo podemos fomentar entonces que los colegiados y sobre todo que los nuevos colegiados que de repente no están tan al tanto de todas estas cosas puedan decir, hey, aquí está mi opinión, este es mi voto, yo quiero participar?
Bueno, yo creo que primero que todo para responder a esto es importante explicar qué son los estatutos del colegio. Los estatutos del colegio básicamente es reglamento interno que tenemos, un reglamento administrativo que busca eh, dar nuestro funcionamiento interno, cómo funciona un capítulo, qué es un capítulo, básicamente qué es un departamento, cómo se forma el Consejo Nacional, cómo se vota este Consejo Nacional. Y entonces la verdad es que efectivamente... eh, los estatutos actualmente probablemente requieren ciertas reformas, ya que finalmente la profesión va mutando en el tiempo. Y tal como la profesión va mutando en el tiempo, también nuestros reglamentos internos van a ir mutando en el tiempo. Y como bien dijiste, Jorge, acá es fundamental que exista participación de los colegas, ya que la única forma de que nosotros como cirujanos dentistas nos sintamos identificados con el colegio dentista es que justamente lo estemos construyendo. Y qué mejor manera de partir construyendo esto que desde el reglamento, de cómo funciona el colegio. Por lo cual yo creo que es fundamental que tengamos la opinión, la mayor participación posible de colegas, idealmente que harta participación de los más jóvenes, ya que finalmente ellos van a ser que van a heredar el colegio de dentistas, por lo cual necesitamos que este colegio sea lo más parecido posible a lo que nosotros creemos que que tiene que ser una asociación gremial o que tiene que ser el colegio dentista de Chile. Claro, en esa línea, ¿qué estatutos crees tú que estás bien metido en todo esto, que son realmente los que más pueden llamar la atención de estos nuevos colegiados para decir, hey, participen, podemos hacer esto y esto otro? Yo creo que actualmente algo que creo que está faliente es finalmente la poca representatividad que podemos tener en Consejo Nacional. Eh, los recién egresados, por definición, el recién egresado se considera hasta 5 años de titulado dentro del Colegio de Dentistas, pero al mismo tiempo para ser consejero nacional se necesitan mínimo 5 años, por lo cual acá vemos cómo finalmente nunca va a poder ser un recién egresado consejero nacional, nunca un recién egresado va a poder estar en la mesa de este Consejo Nacional conversando problemática de la odontología a nivel nacional, porque finalmente nunca va a tener los años mínimos que necesita para ser consejero. Por lo cual, Claro. a lo mejor eso sería una buena propuesta que podría existir puntualmente en el caso de recién egresado, a lo mejor tener menos años de colegiatura para poder postularse a consejero nacional. Ujú. Dentro de la directiva, creo, ¿con qué ojos ven todo esto y están preparando alguna carpeta de propuestas? ¿Cómo lo están haciendo? De todas formas, la verdad es que actualmente esto es una propuesta que ya tenemos para comenzar el otro año. De hecho, ese era el plan que tenemos Ujú. de acción actualmente, terminar con el tema de Que se prepare la avisos gente del laborales. consejo que nos está viendo entonces. Exactamente, a partir del otro año con eso sigue de buen pie. La verdad es que considero que efectivamente este punto es fundamental, chiquillos. Y ahora hablo puntualmente a quienes están viendo. La verdad es que la reforma de estatuto va a permitir básicamente eh, que podamos participar del colegio y elegir también, por ejemplo, actualmente nuestra directiva nacional de manera, por ejemplo, directa, si es que se cambia el sistema de elección que existe para elegir directiva nacional. Actualmente existe un sistema indirecto que significa que nosotros votamos consejero y estos consejeros eligen una directiva, pero a lo mejor algunos consideran que no es la forma más representativa y quisieran votar directamente por una directiva nacional que pudiesen a lo mejor proponer eso. Eso también es algo que se puede elaborar, obviamente se tiene que conversar y obviamente el colegio o los miembros colegiados tienen que decidir si es que les acomoda eso. Pero de todas formas creo que son herramientas o esas son las cosas que se podrían cambiar, como mencioné anteriormente, los años mínimos para ser consejero nacional o ahora, por ejemplo, un sistema de votación que permite una representación directa en vez de indirecta, pero eso obviamente se tiene que conversar y que haya un acuerdo entre todos los colegiados. Ujú. Bueno, toda la gente que se está uniendo, que son muchos, los voy saludando, un público bastante rotativo el que va teniendo el Instagram. Mi nombre es Jorge Rodríguez, soy periodista del colegio y estoy hablando con Joaquín Cademartori, él es presidente del CREO, el capítulo de recién egresados de odontología. Como bien decía, se consideran recién ingresados hasta los 5 años de profesional. También, bueno, vayan comentándonos si tienen alguna idea de temas que les gustaría ver este tipo de entrevistas, déjenos acá. Recién hablábamos también en un momento de mega prestadores, si tienen alguna inquietud o alguna charla que creen que podríamos hacer que les sea útil, que les ayude, bueno, vayan comentando aquí, para la redundancia, en los comentarios. Joaquín, bueno, me ha hablado varios temas, pero finalmente, a modo de resumen, ¿qué mensaje se le podría dar a los potenciales futuros líderes de la profesión?
Creo que entiendan finalmente que esta problemática de la salud oral, nadie más que nosotros dentistas vamos a resolverla. La Claro. verdad es que eso es lo fundamental, que no esperen que llegue otro gremio a resolver nuestros problemas, eso no va a pasar. Por lo cual, invitar a los colegas a que participen en instancias de representatividad, en instancias de representación, que puedan como tal conversar, como bien dije, y también buscar soluciones que a lo mejor ni siquiera van a poder solucionar en corto plazo, pero que sepan ya, si esto ocurriese, esto andaría bastante mejor. Por lo cual yo creo que de todas formas, invitar a los colegas a no bajar los brazos, a no desmotivarse, porque muchas veces existen muchas situaciones frustrantes que van a ir apareciendo en el camino, pero de todas formas entender que estamos construyendo entre todos una ontología mejor. Por lo cual, acá la única manera de construir entre todos es que todos participen. Así es, bueno, un resumen acá de Joaquín Cademartori, entonces lo mezclamos con lo que dijo antes, finalmente la motivación, las ganas de querer cambios, las ganas de buscar mejores situaciones para todos y volviendo a lo que hablamos sobre en el comienzo de esta conversación, también tener mucha paciencia, porque son cambios que llegan lentos, donde hay que tener ideas, organizar la idea, ver con quién se pueden presentar, organizar mesas técnicas, luego que te acepten en esas mesas técnicas, que te inviten, si es que no te invitan, bueno, reclamar de alguna forma que te vuelvan a meter, volver a conversar. Finalmente son temas bien largos, yo lo aprovecho de mencionar porque justamente, bueno, informamos bien seguido de todo lo que hace el colegio. Y a veces nos dicen, bueno, otra vez el tema megaprestadores, hey, otra vez el tema megaprestadores, ¿cuándo se avanza con esto? Bueno, la verdad es que avanzar de una semana a otra es realmente complicado. Nosotros obviamente les vamos contando todos los avances, todas las reuniones, todos los temas que se van tocando semana a semana, pero la verdad es que aterrizando el tema, las soluciones concretas llegan en plazos de tiempo bastante largos, como bien decía Joaquín al comienzo de esta entrevista. Joaquín, no sé si te parece agregar algo que se haya quedado en el tintero, alguna información, algún consejo o algún llamado finalmente a todos los nuevos colegiados y a los no colegiados que nos pueden Eh, estar viendo. bueno, de todas formas, primero que todo agradecer al colegio como tal por esta oportunidad, la verdad es que agradecerte a ti, Jorge, por también tu tiempo, el tiempo de todos los videntes que estuvieron acá en algún momento viendo esto, la verdad es que agradezco sinceramente su tiempo. Eh, También creo que es importante invitarlo de todas formas por lo menos seguir en redes sociales y a ver qué está haciendo el colegio en su página de internet, en sus redes sociales, el mismo capítulo como tal lo buscan como creo, como cap-egresado-odonto también si quisieran llegar a la página del capítulo de los egresados, la verdad es que eso para que se den cuenta que también hay gente que está buscando esta solución a las problemáticas. Bien recordar, como bien dijiste, que son problemas que no se solucionan de un día para otro. Esto igual que la odontología. Problemas que se generaron en años no se van a solucionar en 3 sesiones. Por lo cual necesitamos varias sesiones, a veces varios, acá para los dentistas, de programar varios meses ahí con un plano de partiendo, por lo cual sí, son soluciones largas, pero que sí invito de todas formas a los colegas a participar de esto, porque sin ello la verdad es que no va a cambiar nada. Así es, bueno, la invitación está hecha. Quien deseen seguir a Joaquín Cademartori, está nuestra última publicación del feed. Ahí está etiquetado en nuestra última publicación. Lo pueden seguir también al CREO, al capítulo de recién egresado de ontología. Síganlos también. Vean también con ellos las posibilidades y que está dentro de sus intereses también cómo se pueden sumar a este capítulo, qué cosas pueden hacer, cómo pueden actuar y por supuesto también tratar de fomentar toda la acción gremial que finalmente busca mejores condiciones para todos los dentistas. Eso es todo. Yo sé que de repente quien no está metido en este mundo gremial lo ve como algo que dice, me va a usar tiempo, quizás tiempo es justamente lo que menos tengo, pero bueno, también hay una responsabilidad y una satisfacción bien especial que imagino que es lo que motiva todo esto desde el fondo de cada persona. De todas formas. Joaquín, bueno, te agradezco también 21:54, estamos al límite de que el Instagram Live nos corte nuestra transmisión, informarle a toda la gente que vamos a dejar esta transmisión guardada en nuestro feed, seguramente se va a demorar un poco porque es bastante larga, casi una hora, pero va a estar ahí también en nuestro feed principal para que los vean, para que lo puedan ver. Voy a leer algunos comentarios, dice Joaco Rivas, dice Seco Joaco, no sé, ¿se lo dice a él o se lo dice a Joaquín Cademartori? Val Bontín Juan, la visión de muchos colegas es de un colegio débil que no tiene fuerza para levantar la voz de los odontólogos frente a las autoridades. Muchísimos lo ven solo como una forma de tener un seguro.
Bueno, la verdad es que el seguro está bastante bueno, el profesor, obviamente la colegiatura, pero bueno, por ello fe de ello que si el colegio se está moviendo bastante, pueden ver justamente las reuniones que se hicieron hoy en el Ministerio de Salud por temas de estética, pero si revisan el sitio web o el feed de Instagram también podrán encontrar las reuniones que se han mantenido con el Ministerio de la Mujer de Igualdad, con el Ministerio del Trabajo, todas también buscando varias mejoras, no solo en el tema prestadores, en mega prestadores, perdón, sino que en varios más. Así que ahí los pueden ir chequeando y por supuesto, a nombre de toda la directiva se seguirá trabajando duro en todo caso para que estos cambios lleguen. Joaquín, ahora sí, antes que esto nos corte, capaz que nos quedamos sin poder guardar la grabación, te agradezco una vez más, buenas noches, gracias por la Buenas disposición, noches a todos, ha sido una hora que frente al teléfono creo que se ha pasado rápido de todas formas, volando. sí, volando, a mí me pasó algo parecido, no es fácil a lo que nos están viendo estar acá frente a un teléfono mirándose la cara durante 60 minutos a uno mismo, pero se pasó bastante rápido, creo que fue una buena charla, espero que a ustedes también les hayan gustado y ya nos estaremos viendo en una nueva jornada de conversación sobre los temas de liderazgo y acción gremial. Esta conversación fue organizada por el Departamento de Desarrollo Gremial. Mi nombre es Jorge Rodríguez, periodista del colegio, y ya me empiezo a despedir. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a toda la gente que Buenas noches. también nos está viendo. Chao, chao. Todos, buenas noches.